Bueno, en la sesión de hoy vamos a hablar de lo que es la programación orientada a objetos. ¿Qué es esto de las clases? ¿Qué son los objetos? ¿Cuáles son las características, los atributos de una clase? Y demás. Entonces, la definición de clase es: una clase define un miembro real o una entidad abstracta. Es el tipo o clasificación de datos. Una clase define el comportamiento y atributos de un grupo de objetos de características similares. Entonces, una clase, cuando decimos que es una colección de objetos, los objetos, digamos, están agrupados dentro de una clase. O sea, podemos decir en otras palabras que el objeto es la instanciación de esa clase. Ejemplo, entonces tenemos una clase, la clase en este caso es galletas, ¿cierto? En la gráfica ustedes lo ven, y los objetos son las instancias o las variedades o los tipos de galletas que podemos sacar a partir de ese molde. Entonces podemos decir en otras palabras que un objeto es una instancia o variable de una clase y se dice que pertenece a la clase. Un objeto se distingue de otros miembros de la clase por sus atributos. Entonces tenemos que está la galleta de chocolate, que está la galleta de vainilla, la galleta qué sé yo, de coco. Bueno, en la gráfica tenemos en el círculo el concepto, a ver, me pasé. Dentro de lo que es la programación encontramos la clase, el objeto, las propiedades y los atributos, el método y los eventos o mensajes. Voy a detenerme aquí un poquito, que es que se me está aquí pasando. Ok, vamos a agrandar aquí la presentación, la diapositiva. Entonces, nosotros siempre vamos a encontrar en primera instancia la clase, que es la colección de varios objetos. Tenemos los objetos, que son las instancias que se generan a partir de esta clase, y que a su vez los objetos están comprendidos por atributos o propiedades, ¿sí? Los métodos, que son los que definen el comportamiento de esos objetos dentro de esa clase, y la forma en cómo se comunican esas clases a través de eventos y de mensajes. Ok, entonces, de acuerdo a Walter Feld, el software que se construye a partir de la programación orientada a objetos lo que pretende es aprovechar la reutilización de código mediante la instanciación de un objeto que se crea a partir de una clase, pero que además tiende a tener su propia identidad. Bueno, es todo eso. Ya lo vamos a ir entendiendo un poco a partir de dos conceptos básicos que definen el pilar de la programación orientada a objetos. Entonces encontramos lo que es la modularidad y la ocultación. La modularidad es la característica que permite dividir una aplicación en varias partes, o sea, trabajar el código a partir de módulos. Y la ocultación, los objetos están aislados del exterior, protegiendo en sus propiedades para no ser mostrados por aquellos que no tengan derecho a acceder a la misma. Ok, entonces vamos a hacerlo a través de un estudio de caso, de ejemplo, y ya lo vamos a ir afianzando un poco dentro de lo que se pretende en nuestro estudio. Entonces nos dice un ejemplo: supongamos que se desea diseñar una aplicación para controlar todo el personal que estudia o trabaja en el Instituto Superior Pedagógico, conociendo la información correspondiente a cada uno de ellos. Bueno, entonces para ello nos vamos a apoyar en la herramienta StarUML, que ya la hemos visto en otros ejemplos. Ok, vamos a ubicar y vamos a hacer el título de nuestro ejemplo. Ok, entonces, ¿qué vamos aquí a modelar? Aquí no lo está dando el ejercicio, permítanme un segundo, cierro por acá. Nos dice, supongamos que desea diseñar una aplicación para controlar todo el personal que estudia, voy aquí a copiarlo, y trabaja en el Instituto Superior, conociendo la información correspondiente de cada uno de ellos. Ok, aquí no lo están dando, vamos aquí a definirlo. Y ya lo vamos aquí abreviando. Entonces voy aquí a cerrar un momento. Aquí tengo mi blog de notas. Listo.
y vamos a llamarlo diseño, ¿sí?, del modelado, programación orientada a objetos, clases para el instituto. Entonces en este caso se llama Instituto Superior. Ok, Instituto Superior. Ok, entonces aquí nos van a dar, listo, nos van a dar acá unos requerimientos, perdón, ups. Ok, entonces aquí nos están diciendo, yo que voy a ir cerrando. Ok, ay, no distraerme con lo que me están pidiendo. Entonces dicen trabajos de docente y nos dan la información del docente. Datos como cuáles, como nombre, dirección, número de identidad, sexo, fecha de ingreso, cargo, salario, departamento, asignatura. Y también nos están dando una tabla, para este caso trabajadores de servicio, y nos dan los mismos datos. Observen acá algo. Lo que es el nombre y la dirección y el número de identidad, el sexo, son, digamos, atributos que son iguales a ambas tablas, ¿cierto? Incluso para trabajadores y servicio, fecha de ingreso también se repite, ¿ok? Como lo es cargo, salario, ¿sí? Pero hay unos campos que aquí ya nos cambian, ¿listo? Tenerlo en cuenta. ¿Qué nos están pidiendo aquí? Entonces nos dice, inicialmente podríamos pensar en declarar 3 clases: la clase trabajadora docente, trabajadora de servicio y trabajadora estudiante. Pero si analizamos la información, observamos que hay propiedades que se repiten en las 3 clases, como son nombre, dirección, número de identidad y sexo, por lo que se pudiera declarar una clase persona que agrupe estas propiedades comunes y así no tener que repetirlas de cada una por lo tanto tendríamos 4 clases. Ok, vamos aquí, ¿cierto?, a ir modelando a través de nuestra herramienta de UML estas clases. Muy bien, entonces tenemos una primera clase, la vamos a llamar trabajador. Ok, trabajador, ¿qué va a tener? Ojo acá, los atributos de la clase trabajador van a ser, para nuestro efecto, entonces vamos a colocar aquí, aunque el ejercicio no nos lo trae, muchachos, presten acá atención, pero si lo definimos acá, ojo, no lo está diciendo, ¿cierto? En el mundo real, ¿cierto?, nos estamos refiriendo a un grupo de trabajadores que son ya clasificados, que son docentes del instituto. Para identificarlos, ¿cierto?, de una manera, digamos, ordenada y que nos permita a nosotros poder automatizar la información que vamos a cargar allí, entonces vamos a hacerlo a través de un atributo que lo vamos a llamar, para nuestro efecto, ID. Permítanme un segundo, luego clic derecho, atributo, y aquí lo vamos a llamar ID trabajador. Ok, este atributo lo vamos a colocar de tipo entero. Bueno, ya aquí vamos colocando los atributos y vamos revisando, porque observen que aquí dentro de nuestra herramienta nos da, aparte de definir los atributos, el estado, visibilidad para ese atributo, si es público, si es protegido, si es privado o si está empaquetado. ¿Listo? Por defecto vamos a iniciar y lo vamos a llamar de tipo entero y que sea público. Ok, tenemos la fecha de ingreso. Ok, entonces fecha ingreso, y vamos a colocar de tipo fecha. Ok, tenemos otro atributo para nuestra clase de trabajador, que en este caso se va a llamar cargo. Ok, este lo vamos a colocar de tipo string, y salario, que va a ser de tipo float. Ok, digamos, son las condiciones con las que vamos a iniciar nuestro ejercicio. Muy bien, entonces si observamos acá
lo que hemos hecho es crear nuestra clase trabajador con los atributos nombre, dirección, número de identidad, ¿cierto? Número de identidad para nosotros viene siendo, ID, fecha, cargo, trabajador, el salario, que nos lo están dando acá también, fecha de ingreso, cargo, salario, departamento. Número de identidad para nosotros va a ser nuestro ID, ¿cierto? Podríamos tomar el ID o crear, por ejemplo, identificación o otro campo, otro atributo. Entonces podríamos aquí decirle, listo, quiero que me cree otro atributo y que lo llame identidad o identificación. Listo. Y este lo podemos hacer también de tipo entero o tipo float. Ok. Ahora que queremos subirlo, listo, entonces podemos acá, mire, traer una flechita, ¿sí? Para que nos quede como en orden. Entonces tenemos el ID del trabajador, el código del trabajador, ¿cierto? Según nuestro ejercicio, el nombre, la dirección y la identidad. Entonces, bueno, aquí nos hace falta el nombre, no lo hemos colocado. Ok. Agregamos el atributo, en nuestro caso va a ser nombre. Muy bien, este va a ser de tipo string, porque vamos a guardar, ¿cierto? Tanto textos como caracteres para eso. Entonces tendríamos acá, tendríamos acá el código, el nombre, la dirección. Creo que la dirección no la tenemos, vamos a agregarla también. Ok, entonces aquí agregamos la dirección. Ok, la dirección para este caso sería la dirección de nuestro trabajador. Ok, también de tipo string. Entonces tendríamos nombre, dirección, identificación, nombre, dirección, número de identificación, sexo. Ok, para nuestro caso tendríamos nombre, y dirección, identificación. Bueno, aquí nos faltó sexo. Ok, sexo lo vamos a colocar en nuestro caso de tipo podemos colocarlo entero o booleano. ¿Listo? Vale, pues pongámoslo en este caso entero de 2. Ok, vamos aquí, vamos subiendo. Ok, aquí voy subiendo. Ok, dirección, identificación y sexo. ¿Qué más tenemos aquí? Entonces, fecha de ingreso, cargo, salario. Entonces tenemos fecha de ingreso, cargo, salario. ¿Qué más encontramos? Departamento y asignatura. Ok, departamento en nuestro caso. Ok, y asignatura. Bueno, ok. Ok, entonces nosotros tenemos la clase, los atributos, las características de esta clase, y en su efecto nos faltarían los métodos. ¿Okay? No nos están diciendo todavía los métodos de esa clase, simplemente nos han dicho la primera regla. Entonces nos dice, inicialmente podríamos pensar en declarar 3 clases: la clase docente, la clase servicio y estudiante. Pero si analizamos la información, bueno, lo que hemos dicho, tenemos en las 3 clases atributos repetidos como nombre, dirección, número de identidad y sexo, por lo que se pudiera declarar una clase persona que agrupe esas propiedades comunes y así no tener que repetirlas en cada una de esas clases. Entonces observemos acá, muchachos, acá tenemos repetido, ¿cierto? Si sacamos las 3 clases, bueno, aquí apenas llevo una, vamos a crear la otra clase que es servicio. Ok, la vamos a crear acá, nuestra clase de servicio. Ok, y tenemos otra tercera clase que es estudiante. Ok, estudiante. Ok, entonces observemos aquí
la clase de servicio también tendrá su ID servicio, ok, entero, ¿sí? Al igual que estudiante tendrá su ID estudiante. Ok, bueno, pero observen acá, lo habíamos dicho, se repite lo que es el nombre para los tres, la dirección, el número de identidad y el sexo, ¿sí? Son 4 atributos que tenemos igual y que los podemos agrupar en una clase, nos lo están diciendo aquí, una clase persona, ¿listo? Entonces, a partir de acá, vamos a hacer lo siguiente. Voy aquí a bajarlo, ¿sí? Y voy a crear una clase, ¿sí? En donde voy a agrupar, ojo pues, las propiedades de todas estas clases, ¿ok? Entonces, dentro de estas 3 clases vamos a encontrar una clase que se llama persona, ¿ok? Que va a tener ¿qué atributos? Entonces, el ID de la persona de tipo entero. ¿Y qué más va a tener? Ok. Aquí vamos a tener ID persona, listo, de tipo entero. Vamos a tener los atributos que se repiten. En este caso tendremos el nombre, la dirección, ok, entonces colocamos aquí el nombre, en este caso la dirección, ok, tendremos también el número o identificación, entonces en este caso nosotros llamamos identificación, dijimos que era tipo float, ok, y el sexo, ok. Bueno, podemos colocarlo entero, por ejemplo 1 para masculino y 0 para femenino, o string colocando escrito lo que vamos a guardar en este campo, que en este caso puede ser femenino o masculino. Bueno, dejémoslo string, ok. Entonces observen algo, como estos atributos van a estar en la clase de trabajador, en la clase de servicio y en la clase de estudiante, sencillamente llego y los voy a eliminar de acá, listo. Entonces elimino el nombre, la dirección, la identificación, el sexo, ok. Son los atributos que estoy repitiendo por los que puedo agrupar las otras 3 clases, ok. Bueno, ¿qué sucede ahora con nuestro ejercicio? Nos dice ahora que tanto la clase docente como la clase de servicio, ¿cierto?, aún quedan en la clase docente y en la clase de servicio propiedades comunes por las que se pudieran declarar una clase trabajador con las propiedades fecha, ingreso, cargo y salario. En pocas palabras, la clase trabajador, que es la que yo tengo acá, ¿cierto?, me va a repetir qué atributos. Si miramos nuestro conjunto general de datos, miramos, observen acá, tanto la clase trabajador docente como la clase de servicio. Miren que se repite acá, fecha, ingreso, cargo, salario. Son esos 3 cargos que estoy repitiendo. Entonces, ¿qué debo hacer acá con esta clase de trabajador? Entonces, a partir de esta clase de trabajador, ¿cierto?, trabajador docente y trabajador de servicio, ¿sí?, digamos, van a depender de quién, de la clase trabajador. Entonces vamos a sacar aquí una clase de trabajador y vamos a crear acá una clase docente, ok, con sus atributos, ID docente, ¿cierto? De manera que nuestro diagrama nos va a ir quedando así. Entonces, trabajador docente, trabajador servicio, ok, ok. Entonces esta clase que tengo acá, ¿cierto?, ok, la estoy agrupando,
¿cierto? Y me va a depender de quién, de la clase persona, ¿cierto? Y la clase docente y la clase servicio me van a depender en segunda instancia de la clase trabajador. ¿Ok? Bueno, y los atributos que voy a repetir aquí en la clase docente, vamos aquí bajando. Permítanme acá un segundo, voy a ir aquí. Listo. Bueno, entonces dentro de la clase docente voy a tener, y dentro de la clase trabajador, los campos que se me repiten. Entonces los campos que se repiten aquí van a ser, dijimos, para este va a ser fecha, ingreso, cargo y salario. Ok, entonces, ok, los que no se repiten en este caso, para la clase trabajador docente sería departamento y asignatura. Ok, entonces en este caso tendríamos departamento, ok, de tipo string, y asignatura de tipo string. Y en este caso, en el caso de servicio, tendríamos área. Ok, área. Ok, bueno, entonces, ¿qué más nos dice? De esta manera nos va quedando nuestro diagrama UML. Observémoslo acá. Muy bien, cómo nos va a ir quedando nuestra estructura, cómo la vamos aquí armando. Ok, bueno, ¿qué más nos dice nuestro ejercicio? Entonces nos habla aquí de una tercera regla. Ok, nos dice ahora, de acuerdo a la clase que hemos concebido, podemos decir que un estudiante es una persona que tiene un año y una especialidad. Un trabajador es una persona que tiene una fecha de ingreso, un cargo y un salario. Ojo, aquí, ¿qué ocurre con nuestra clase de estudiante? Entonces, nuestra clase de estudiante va a tener un año y una especialidad. Estos atributos vamos a agregarlos, no los hemos puesto. Muy bien. Entonces, colocamos un año. Ok. Y una especialidad. Ok. Listo. Entonces tenemos acá nuestra clase estudiante. Muy bien. ¿Qué más nos dice? Un trabajador es una persona que tiene una fecha de ingreso, un cargo y un salario. Un trabajador docente es un trabajador que tiene un departamento y una asignatura. Y un trabajador de servicio es un trabajador que tiene un área. Los estudiantes y los trabajadores forman subconjuntos de las personas. La clase persona es la clase base de las clases estudiante y trabajador, por lo que estas clases heredan las propiedades y los métodos de la clase persona. Bueno, ¿qué más nos está diciendo aquí? De manera similar, los trabajadores docentes y los trabajadores de servicio son subconjuntos de los trabajadores, por lo que la clase trabajador es clase base de la clase docente y servicios, y por lo tanto heredan las propiedades y los métodos de la clase trabajador. Luego las cinco clases serían, entonces, aquí en la clase persona, ¿con qué atributos? Nombre, dirección, número de identidad y sexo. ¿Qué métodos vamos a colocar allí? Entonces, en la clase persona, métodos: entrar, dirección, visualizar nombre, visualizar dirección, visualizar número de identidad y visualizar sexo. Entonces aquí no lo está dando, ¿cierto? Tenemos la clase persona, va a tener el ID, el nombre, la dirección, la identificación, el sexo, y vamos a agregar los métodos. Para nuestro caso
Entonces vamos a colocarlo como una operación, aquí no lo va a colocar. ¿Y qué operación le vamos a asignar a nuestra clase de persona? Aquí no lo está diciendo. Entrar dirección, ok, entonces vamos a definirlo. Entrar dirección, ok, entramos la dirección. Visualizar, ok, entonces vamos a decirle aquí visualizar. Visualizar. ¿Qué vamos a visualizar? Vamos a visualizar el nombre. Ok, muy bien. Visualizar el nombre. Ok. Otro método que va a definir esa clase es visualizar la dirección y visualizar el número de identidad. Entonces, visualizar la dirección. Ok. Visualizar el número de identidad. Ok, número de identidad. En nuestro caso no lo hemos llamado número de identidad, sino identificación. Entonces coloquemos visualizar identificación. Ok, muy bien. ¿Cuál otro nos haría falta? ¿Qué otro método? Entonces tenemos visualizar la identificación y visualizar el sexo. ¿Listo? El sexo. Ok, bueno, luego tenemos acá dentro de la clase de trabajador, puedes constatar que no hemos definido métodos para entrar nombre, entrar número de identidad ni entrar sexo, porque no tiene sentido. La persona no puede cambiar su nombre, número de carnet de identidad ni sexo ella misma. Nuestra persona tiene la posibilidad de cambiar de dirección y visualizar su nombre, dirección, número y identidad. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, vean muchachos, quiere decir que nosotros hemos agrupado a partir de esas clases, ¿cierto? Hemos agrupado los atributos que se repiten tanto en las clases trabajador, estudiante, docente y servicio, y las hemos clasificado. Quiere decir que como esta es la clase madre, o la clase padre, perdón, la clase padre, estos atributos, que es el nombre, la dirección y la identificación y el sexo, se heredan en la clase trabajador, se heredan en la clase estudiante y se heredan en la clase docente y en la clase servicio. ¿Listo? Por eso no hay que colocarlos. 2. Un trabajador, pues obviamente es una persona, al igual que un estudiante es una persona, ¿sí? Un docente es trabajador y también es persona, al igual que el servicio, pues es un trabajador y es una persona, ¿ok? Bueno, entonces aquí podemos nosotros empezar a jugar con los atributos de cada clase, ¿listo? Ok, en programación orientada a objetos, el hecho de que el trabajador pueda ya, como clase hija, ¿cierto?, heredar, porque eso se llama herencia, los atributos de la clase persona, ¿cierto?, a la vez que los puede heredar también la clase estudiante y la clase servicio, es la forma en que nosotros podemos hablar de recursividad dentro de las clases.